En el episodio de hoy voy a hablarte sobre el gran engaño de las estadísticas en redes sociales, en concreto en Instagram y en muchas otras como TikTok. Voy a hablarte también sobre Tinder y uno de los grandes problemas que tiene. Voy a hablarte también sobre mi día a día y muchas otras cosas interesantes y voy a intentar, como siempre, ir directo al grano. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Los Últimos Días, comenzamos. Antes de empezar con el episodio, lo primero que quiero decirte es que estoy grabando en casa de mis padres, así que se escuchará bastante bien, en principio, porque tienen aquí un armario muy grande donde no hay nada de eco y se graba muy bien. Así que, como punto número 1. Como punto número 2, me gustaría preguntarte sobre la música que utilizo en todos mis podcasts. Ya sabes que tengo 7 podcasts, los puedes encontrar en borjagirón.com, en el menú, ahí tienes acceso a todos ellos. Y coméntame, me gustaría que me dijeras qué te parece la música que pongo, tanto al inicio como al final. Esta de... ¿vale? Esa y la otra que es muy parecida, que son prácticamente iguales. Dime si te gustan, si crees que es mejor no poner música de inicio ni de final, o si está un poco alta, está un poco baja o está bien. En principio creo que ahora está bien, ha estado en algunos episodios puede que estuviera un poquito alta y ahora creo que está bien. Es una música de introducción que dura 17 segundos y por eso la elegí, porque es muy corta, bueno, a mí me gusta, pero el otro día me escribió alguien diciéndome que si tenía que mejorar algo, sería eso, que las 2 músicas introductorias que uso en todos mis podcasts no le convencen. Así que me gustaría que me lo comentaras, tanto en mis redes sociales como Instagram, @BorjaGirón, o en el grupo privado de Telegram, al que puedes acceder completamente gratis desde borjagirón.com/Telegram. Todos los que estáis ahí dentro, si me podéis decir qué os parece la música, si está bien, si está mal, si os gustaría que la cambiara, si preferís que la quite. Dejé una encuesta, de hecho, el otro día, así que me ayudaría enormemente, al igual que el punto número 3, que entréis en los cursos de triunfacontublog.com, cursos de marketing digital completamente gratis, y punto número 4, que si recomendáis este podcast o alguno de mis otros podcasts o algún episodio en concreto, os lo agradeceré enormemente porque así puedo seguir generando contenido de forma gratuita. El otro día también voy a realizar y estoy realizando consultorías gratis en grupo de marketing digital en mi cuenta de Instagram y ahí puedes darle al botón de reservar para acceder a las siguientes. Completamente gratis, valoradas en 300 euros, las estoy haciendo en grupos, pero completamente gratis. Y así puedo seguir creando contenido gratis, episodios gratis, etc. Venga, y ahora sí, vamos con el episodio de hoy, donde voy a hablarte sobre este engaño de las estadísticas. Voy a entrar y a centrarme primero en el muestreo. Básicamente, en análisis de datos, el muestreo es la práctica de analizar un subconjunto de datos para descubrir información relevante en todo el conjunto de datos. Por ejemplo, si se quisiera estimar el número de árboles que hay en un terreno de 100 hectáreas, en el que la distribución de árboles fuera bastante uniforme, se podría contar el número de árboles que hay en una hectárea y multiplicarlo por 100 para obtener una representación más o menos precisa de las 100 hectáreas. Creo que esto queda más o menos claro. Eso es el muestreo de datos que se utilizan en muchas herramientas. En concreto, en Google Analytics, que es una herramienta gratuita, está limitada al registro de hasta 10 millones de hits por mes y por cuenta. Yo en mi cuenta tengo un montón de páginas web registradas, añadidas, y por tanto este número lo supero. Así que los datos que me dan no son exactos. Cada hit es un dato enviado a Google Analytics, por ejemplo, una página vista o un evento por el que ese límite parece suficiente para la gran mayoría de portales web. En el caso de superar esa cantidad, los datos son muestreados, lo que quiere decir que no se registran todos, y Analytics hace una estimación, dando como resultado informes menos precisos, pero igualmente útiles para analizar tendencias. Esto ya es el primer indicador de que las estadísticas que vemos no son del todo ciertas, sobre todo cuando tienes ya cierto volumen de tráfico. Para el caso de que se requiera superar ese límite, o para grandes organizaciones que necesiten funcionalidades superiores, Google dispone una versión de pago, Google Analytics 360, con un coste aproximado de 100.000 euros, que suelen fraccionar por mes. Aquí
tenéis una comparativa de las diferencias entre ambas herramientas. De hecho, te lo dejo en las notas del episodio, los enlaces, porque esto es información oficial de Google Analytics. Cuando un informe se basa en los datos de un gran número de sesiones, es posible que se incluya un aviso en la parte superior. Este informe se basa en N sesiones. Esto a mí me aparece en ciertas ocasiones en Google Analytics, que de hecho, ahora va a cambiar a Google Analytics 4 y va a cambiar todo bastante. Este aviso le indica que el informe se basa en un muestreo de datos. El muestreo se realiza automáticamente cuando para un informe se recopilan más de 500.000 sesiones. Aquí ya dice 500.000 sesiones. 100 millones en el caso de Google Analytics. Supongo que esta información no está del todo actualizada. Son páginas oficiales y te las dejo en las notas del episodio. En el artículo se describen los pasos para seguir los usuarios de Google Analytics 360 para crear informes sin muestrear. Y te dejo también un artículo en el que se explican las circunstancias bajo las cuales Google Analytics aplica el muestreo de sesión de datos. Esto ya es un primer indicador para saber que las estadísticas de nuestra página web, de nuestro e-commerce, no son del todo reales. Pero si nos vamos un poquito más allá, he realizado ciertos análisis, sobre todo en mi cuenta de Instagram, donde he visto que hay datos que son imposibles. Que no se pueden, por ejemplo, tener más likes que visualizaciones. Y cuando empieza a recibir datos Instagram, no los coge bien. De hecho, cuando subes una historia o sobre todo cuando subes una publicación, recuerda que tienes que tener cuenta de creador o de empresa para ver las estadísticas de tu cuenta de Instagram. En esos primeros momentos, la información que te da es absurda, es errónea, no tiene ni pies ni cabeza. Como digo, en ocasiones puedes tener más likes que visualizaciones, lo cual es imposible. O incluso cuentan impresiones, esto ya es un poco más por mi cuenta, pero con el afán de superar a competidores como TikTok, TikTok también infla las estadísticas, cuentan impresiones, por ejemplo, en la sección de explorar, aunque nadie vea esa publicación, ese post, porque está abajo del todo. Esto es una idea mía con la que por eso se inflan más las estadísticas, pero básicamente es que en la sección de explorar, donde está la lupita, ahí tienes un montón de publicaciones que están orientadas a cada perfil, pero simplemente con entrar ahí hay un montón de publicaciones, imaginemos que hay 100 en un momento dado, y que si en un primer vistazo la gente que entra en la sección de explorar va a ver 9. El resto se van a contar como una impresión porque Instagram a priori las ha podido cargar, aunque el usuario no haya deslizado. Y este tipo de técnicas un poco peleagudas y con el objetivo de engañar a la gente, se utilizan. Y además, por ejemplo, más casos. No pueden decirte que hay 20 seguidores conectados cuando vas a hacer un directo, en mi caso, cuando tengo más de 70.000 seguidores y cuando en el momento de hacer el directo entran 40 personas. Son datos también que son completamente falsos. Como cuando voy a hacer un directo no puede haber 20 seguidores conectados. Esta información que me dan es falsa. Por otra parte, no tiene mucho sentido que me digan que haya mucha menos gente de la que hay. No entiendo esta característica o esta funcionalidad de Instagram en la que me muestra un contenido irreal. De hecho, también, con respecto a Reels virales o en TikTok también, los vídeos, hay vídeos que llegan a 1 millón de personas y tienen 1 o 2 comentarios. Es también bastante complicado que eso pase, porque un vídeo que ha llegado a 1 millón de personas, que ha tenido 1 millón de impresiones, es porque ha tenido un alcance importante, porque se ha hecho viral, y eso quiere decir que hay gente que normalmente va a querer opinar, dejar un pequeño comentario, decir que le ha gustado. Pues no, hay vídeos, reels en TikTok o en Instagram que tienen miles o cientos de miles o millones de visualizaciones y apenas engagement, apenas gente que reacciona a ellos. Puede tener algunos likes, también el número de likes es muchas veces algo que tampoco tiene demasiado sentido. Y para el caso de podcast, cada vez más gente me escribe diciendo que les encanta, que lo escuchan, etcétera, pero las estadísticas están un poco estancadas, van creciendo poco a poco, algunos episodios sí que tienen mucho más alcance. También hay que tener en cuenta, obviamente, que los episodios que se suben automáticamente, ya sabes que yo uso Spreaker, se suben a YouTube. Ahí ya se pierde el control de las estadísticas. De hecho, hay algunos episodios en YouTube que tienen 4.000 visualizaciones.
Habrá que también tener en cuenta esto. Hay que saber muy bien exactamente qué es una visualización, si es a partir de 3 segundos se cuenta, pero eso tampoco puede. Esto hay que saberlo muy bien, como hemos visto en el ejemplo de Google Analytics con el muestreo. Y en concreto hay un caso exacto de Instagram que me dice que tiene 400 clics, en concreto en una story, hacia mi página de podcast. Sin embargo, entro en Google Analytics y me dice que he recibido 15 visitas ese mismo día. Instagram me dice que he recibido 400 clics en las estadísticas, de hecho suelo compartirlas en las stories. Sin embargo, entro en mi página donde he mandado las visitas y Google Analytics me dice que he tenido ese día 15 visitas. No es que digamos, no es que es un 1%, un 5%, hablamos de confundir 400 visitas a 15, lo cual obviamente alguien me está engañando, o Google Analytics o Instagram. Yo creo que pueden ser los dos, pero en más concreto, cuando Instagram me dice que he conseguido 400 clics y cuando ya Instagram he visto que tiene muchos errores, muchas cosas que son incongruentes totalmente, pues me da a qué pensar de que Instagram tiene más probabilidades de que sus estadísticas sean completamente falsas y que muchas redes sociales utilicen también este sistema para inflar o para dar las estadísticas que a ellos más les interesan. ¿Qué hacemos ante todo este panorama? Bajo mi punto de vista, hay varios puntos en los que deberíamos centrarnos. Y serían, sobre todo, centrarnos en resultados. Eso quiere decir centrarnos en número de ingresos, en leads conseguidos, en cantidad de personas que nos han dejado sus datos, su email, etc. Para esto te recomiendo que uses estrategia de email marketing, que pases todos los posibles contactos y uses estrategias como te cuento en el podcast de Instagram para que, por ejemplo, un post en formato carrusel, al final hagas una llamada a la acción, que la gente deje una palabra clave, por ejemplo la palabra gratis, en un comentario para que le mandes el acceso a algo gratis, en mi caso a los cursos de marketing digital completamente gratis. Y así ofrezco un contenido de valor en formato carrusel, al final hago una llamada a la acción muy sencillita para el usuario. Si quieres acceder a todos mis cursos de marketing digital gratis, no tienes que entrar a hacer clic ni nada, simplemente escribe la palabra gratis. Y esto hace que automáticamente, gracias a ManyChat o gracias a Amo CRM, que es el gestor que yo estoy utilizando ahora, puedo mandar un mensaje automático con el enlace a los usuarios a través de un mensaje directo. Y esto me permite, por una parte, controlar y saber cómo están funcionando realmente mis publicaciones en Instagram, independientemente del alcance y lo que me diga Instagram, porque no me lo creo, y por otra parte estoy consiguiendo trasladar seguidores o transformar seguidores en clientes o en alumnos, en mi caso, que ya sabes que no tengo clientes. Pero en tu caso, si tienes clientes, es una muy buena opción y además gracias a este CRM se automatiza todo y tienes ya todos los contactos en un único lugar, tanto de WhatsApp como de Instagram, como de Telegram, etc. Por otra parte, también podríamos, basándonos en resultados, contar el número de mensajes, de emails, de mensajes de gracias que nos mandan, de patrocinios que nos van llegando, en función del trabajo que vayamos haciendo en redes sociales, en nuestra web, en YouTube, etc. Y no centrarnos tanto en los informes que nos ofrecen las plataformas, porque como digo, bajo mi punto de vista, son erróneos. Nos intentan engañar en muchas situaciones. Y como alternativa, para páginas web, tenemos similarweb.com y para cuentas de Instagram, por ejemplo, tendríamos Not Just Analytics, que también nos ofrece información interesante. Voy a apuntarlo por aquí. Not Just Analytics.com es una aplicación también y es bastante interesante. No obstante, pues se basan muchas veces en los datos que da Instagram de número de me gustas, etcétera, y que sabemos que en muchas ocasiones no son del todo ciertos. Vamos ahora mismo con nuestra semana. Me gustaría que opinaras sobre esto también en el grupo privado de Telegram en borjagirón.com/Telegram. Es gratis completamente. Vamos con la semana y te he comentado antes el tema del Tinder y básicamente lo que me refiero con Tinder es que no dice si te muestra o no. La aplicación, tú puedes tener una cuenta en Tinder y el gran problema que hay para optimizar resultados, para la gente que utilice Tinder, es que no te dice si tu cuenta, tu perfil está siendo enseñado o no está siendo enseñado. Tanto si eres hombre como si eres mujer, da igual tus intereses, no te lo dice. Entonces, si tú creas tu cuenta y no tienes
match, no tienes contactos que hagan un match contigo, no sabes si es por tu perfil, porque debes mejorarlo, debes poner una descripción, debes cambiar tus fotos, o porque Tinder no te muestra. Y esto es clave, porque seguramente haya gente que cree una cuenta de Tinder decide no mostrarle para que al final acabe pagando y tú no sabes si realmente o gustas o no gustas, o son las fotos, o es el tipo de perfil, o es el orden de las fotografías, o es donde estás que no hay chicas o que no hay chicos. Y esta información, bajo mi punto de vista, sería clave, obviamente, para tener mejores resultados en este tipo de aplicaciones, pero esto creo que jamás lo va a dar Tinder, porque se les iría, por una parte yo creo que sería positivo, porque sería mucho más transparente y la gente podría saber si realmente es que su perfil no está gustando, por si te dice, se ha mostrado a 100 personas y nadie ha coincidido, a nadie le has gustado, pues habrá que mejorar el perfil, habrá que cambiar las fotografías, habrá que cambiar la descripción. Pero si te dicen que se ha mostrado a 100 y has tenido 50 match, pues es que está bien, no tienes que tocar nada. Simplemente si luego hay pérdida de alcance es porque no estás usando la aplicación, porque luego ya no gustas, pero ya tienes una base. Y a lo que me refiero con esto es, sobre todo, a tener la información adecuada para poder actuar en consecuencia. Si no tenemos la información adecuada, creo que este ejemplo es muy bueno, porque sin la información adecuada vamos a ir dando golpes, vamos a cambiar el perfil o vamos a realizar ciertas acciones. Con esto ya me voy más a un negocio online, donde no sabemos muy bien porque no hemos recopilado los datos oportunos. Y con respecto a malos médicos, este tema también es un tema polémico, lo he tratado en alguna ocasión en algún directo en Instagram. En Instagram en ocasiones subo publicaciones un poco o bastante polémicas en ocasiones. Seguramente no debería hacerlo en mi cuenta Borja Girón, @BorjaGirón, y de hecho lo que estoy intentando es centrarme exclusivamente, porque me lo han dicho mucha gente, que me centre exclusivamente en lo que digo, que es de lo que va la cuenta de Instagram, en hacer crecer Instagram, marketing digital, etc. Y si quiero hablar sobre psicología o alimentación, me debería crear otra cuenta, es lo normal. Pero bueno, aprovecho que en muchas ocasiones pues creo que es interesante aprovechar el número de seguidores que tengo para dar a conocer cierto contenido y que la gente se cuestione ciertas cosas. No obstante, creo que efectivamente debería o crearme otra cuenta o no tratar esto porque el nicho es ese, la gente me sigue por eso y es lo que espera. El caso es que comentaba en estos directos y he hablado en alguna ocasión sobre ello, y seguramente en este podcast también, el tema de los médicos o la gente que tiene influencia por llevar una bata, por tener un título universitario. Si nos vamos a los profesores, todo el mundo hemos tenido muchísimos profesores y es más fácil ver si un profesor es bueno, es malo, le apasiona lo que hace o no le apasiona lo que hace. Por eso creo que en muchas ocasiones deberíamos ser un poco más críticos con lo que nos dice todo el mundo, o en concreto gente a la que nosotros le damos autoridad, como un médico, un psicólogo, etc. Porque al igual que los profesores se pueden dejar influenciar por ciertas tendencias, hay médicos, hay psicólogos, hay nutricionistas que pasa lo mismo. Obviamente, tendríamos que tener este pensamiento crítico y cuestionarnos lo que nos están diciendo y compararlo con ciertos estudios científicos. Aquí en lo que entra en el problema grande que suele haber aquí es que obviamente nosotros no tenemos tantos conocimientos sobre ciertas temáticas para andar comparando. Por eso creo que es importante analizar, el resumen sería creer en la ciencia y no tanto en las personas. Pero nosotros seguramente no tengamos la capacidad. Si nos metemos a internet a buscar, pues podemos encontrar miles de estudios científicos, miles de artículos de información que no vamos a saber interpretar del todo. Por eso, una persona especializada sí que podría tener esta opción de analizar y entender. Pero, como digo, por ejemplo, hay nutricionistas que son veganos o vegetarianos. Su tendencia va a ser y a recomendarte que no comas carne. Sin embargo, hay otros nutricionistas que a lo mejor tienen otras tendencias, más a lo mejor tema de dieta cetogénica, dieta keto, donde sí que te van a recomendar que comas carne y pescado. Entonces, aquí es donde entra ya más, siendo las mismas personas, los nutricionistas,
Aquí es donde entra más el tema personal o el saber que es un profesional, que aunque sea vegano o aunque siga una dieta cetogénica, esa persona va a recomendar lo ideal para cada persona sin que sus criterios personales influyan. En el mundo de la psicología, esto también está a la orden del día. Creo que hablé en el episodio anterior sobre ello. De hecho, te dejé un artículo donde un psicólogo criticaba la inmersión de la pseudociencia dentro de las consultas de muchos psicólogos y psicólogas en el mundo, donde se dejan influenciar por ciertos cursos trascendentales, no basados en la ciencia ni en la evidencia científica, más de temas que no son realmente aplicados en el mundo de la psicología, que son realmente pseudocientíficos y que dan consejos personales a la gente. Ya lo comenté en el episodio anterior, donde si alguien te dice exactamente, categóricamente qué es lo que tienes que hacer ante cualquier situación, ante un divorcio, ante una separación, ante una situación de lo que sea, y te dice tienes que hacer esto, creo que deberíamos tener cuidado, porque normalmente hay muchas opciones, y muchas son buenas, algunas serán malas, pero no puede haber una única solución para cada problema. Si te dan una única solución, tienes que dejar a esta persona, tienes que seguir con esta persona, tienes que hacer esta terapia para mantener tu matrimonio, tienes que acabar con esto. Hay más opciones y cada persona deberá decidir, porque nadie está dentro de la mente de cada persona, nadie ha vivido eso. Entonces hay que darle opciones para que la gente elija de forma apropiada, teniendo toda la información, como hemos visto antes, o toda la información posible. Cuando tienes información sesgada, no puedes tomar decisiones correctas. En el ejemplo de nuevo de Tinder, creo que es lo más claro. Puedes decir, bueno, pues voy a cambiar el perfil, voy a ver, pero el error de raíz no lo conoces, no lo has sabido ver porque no has tenido la información. Y si tienes la información adecuada, puedes tomar decisiones. Puedes decir, voy a cerrar la cuenta de Tinder porque Tinder me está engañando, voy a cambiar mi perfil, voy a cambiar la descripción, voy a hacer pruebas, voy a cambiar la fotografía, voy a lo que sea, pero puedes tomar acción. Si solo te dice una opción, solo un profesional solo te da una opción, creo que puede ser un grave error. Con esto pasa con médicos que recetan pastillas directamente. Dice, pues mira, me pasa esto, primera consulta, tómate estas pastillas. De nuevo, aquí creo que puede haber situaciones en las que haya algo grave, que la solución más rápida y que más efectiva va a ser a corto plazo y necesaria puede ser esa, pero en muchas ocasiones creo que muchos profesionales, entre comillas, hay muchos buenos, pero hay otros también que a pesar de tener un título universitario, yo tengo un título, yo soy ingeniero informático, y que alguien me diga que programe algo, hace mucho que no programo nada, de hecho a mí no me ha gustado nunca programar, y no sería bueno, a pesar de que tenga un título universitario. Y los consejos de programación que te pueda dar, pues serán malos. A pesar de que haya gente, comparamos con gente que no tiene un título universitario y que ha estado programando durante años, que sabe mucho más que yo. Incluso gente que programa mucho menos, en este ejemplo, y que sabe mucho más que yo o que los consejos pueden ser mejores. Con respecto a nutrición, todos comemos. Por tanto, creo que todos podemos opinar sobre nutrición, sobre alimentación. Si comemos algo y nos sienta mal, pues obviamente para nosotros podríamos decir que ese alimento, pues no deberíamos comerlo. Pero no hace falta ser nutricionista porque comemos 2, 3, 4, 5 veces al día. Hay gente que come 6 o 7 veces al día. Aquí hay que revisar muchos estudios científicos porque, por ejemplo, con el tema del café, hay estudios científicos que te dicen que tomar entre 2 y 3 o incluso 4 tazas de café al día viene bien para prevenir enfermedades cardiovasculares, tema de distintos cánceres, etc. Pero si lees esos mismos estudios científicos, dice que parece que, según los estudios, funciona bien para evitar ciertos cánceres o reducir el riesgo, pero hay otros cánceres que no te lo suelen decir, que sí que aumenta las probabilidades. Y lo que tampoco te dicen en muchas ocasiones es que el café tiene cafeína. La cafeína es una de las drogas más consumidas del mundo, creo que la más consumida. El 90% de la población en Estados Unidos consume de forma diaria cafeína, a través de café, a través de distintos refrescos, etc. Y es muy adictiva. Por tanto,
a pesar de que el café, aunque hemos visto, te he comentado, y puedes ver muchos estudios, busca estudios, café, cafeína, vida, cáncer, lo que sea, y puedes encontrar un montón de ellos, si lo lees despacio te dirán eso, que se han encontrado evidencias de que parece que evitan ciertos cánceres, pero luego que hay algún tipo de cáncer que sí que puede aumentarlo, lo cual, bueno, y nunca te van a decir que en estos estudios van a hacer una relación sobre la cafeína, la adicción y lo que implica tener una adicción en tu día a día. El necesitar, el decir que no soy persona si no tomo café, el que cada cierto tiempo tu cerebro esté pensando en el café. Y esto, a tema, ya si nos vamos a psicología, al tema psicológico, no te va a permitir disfrutar de otros momentos de la vida porque tu cerebro va a estar obsesionado por esa droga, por esa adicción que tienes. Con el tabaco pasa muchísimo, la gente está haciendo otras cosas, pero su cerebro está diciendo dame mi dosis de tabaco, que es lo más importante, y no disfrutan de un partido de fútbol, no disfrutan de un desayuno, no disfrutan de lo que sea porque o bailar, porque está centrado su cerebro en cada 10, 20, 50 minutos irse a fumar, o de la comida incluso. Mucha gente come y lo que está deseando es terminar de comer para fumarse su cigarrillo. Con muchos productos como la cafeína pasa lo mismo. Se genera una adicción que, independientemente de que el café sea bueno o malo para lo que sea, si genera adicción por esto, creo que no debería recomendarse en ningún caso. Por otra parte, la semana que viene, hoy es sábado, que ya estamos en octubre, voy a estar en Málaga en un evento al que me han invitado, un encuentro de profesionales de la industria del audio en español, en el que se analizan tanto el presente como el futuro del sector del podcast y la producción de formatos de audio digital. También voy a estar, el día 6 de octubre en Málaga, los días 6 y 7 de octubre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. De hecho, el día 6 tengo un directo en Kudaku, donde también voy a hablar sobre Instagram. Así que si estás ahí dentro, que no se te olvide. Voy a ponerlo por aquí, Kudaku. Porque, lo de Kudaku ya lo tenía previsto, pero claro, el congreso me han invitado, así que voy a hacer malabares, voy a ver cómo me las apaño ahí en el congreso, para que creo que es a las 6 de la tarde, escaparme una horita, buscar un sitio con wifi más tranquilo, para hacer este directo sobre Instagram, sobre secretos para crecer en Instagram y responder preguntas en directo. Por otra parte, me he metido en un sencillo negocio inmobiliario. Cuando alguien me dice, he encontrado un negocio, a ver si te quieres meter, es básicamente afiliación. Si alguien quiere vender una casa, pues me contactaron el otro día y creo que es un negocio que está por explotar y que tiene muchas posibilidades. Básicamente es encontrar que alguien que vende casa, hablamos de bastante dinero, de cantidades, la venta de casa va después de 100.000, 200.000, 300.000, 1 millón de euros, y llevarte una comisión de la comisión que se llevaría a la agencia, un 10% de lo que es la comisión de la agencia. Entonces creo que es un negocio interesante. Si estás pensando en vender tu casa, coméntamelo. O si no, simplemente tienes que entrar en el artículo que he creado en borjagirón.com, donde explico distintas estrategias de cómo vender tu casa antes y con mayor precio. Y ahí lo ves todo. De hecho, es algo que yo no conocía y que resulta bastante atractivo e interesante. Y está obviamente relacionado con estrategias de marketing para vender tu casa antes y con mayor precio. Más allá de esto, tema meter miedo, conspiraciones, ondas ondas electromagnéticas y sus efectos para gente que es más sensible, influenciable, digamos, incluso tema de wifi o wifi. El otro día escuché un episodio que lo he dejado en la lista de El Otro Éxito. Hay una lista en Spotify que tengo con episodios que me llaman la atención, que me gustan, que me cambian un poco la manera de pensar, y lo he dejado ahí. El rigor científico no está del todo justificado, aunque el otro día Pau Nin ya tiene un episodio que también te dejo en las notas del episodio, hablando sobre cómo proteger tu casa de la radiación. Te dejo el enlace en las notas del episodio. También tocaba este asunto, este tema. Y hay un metaanálisis, un estudio donde comentan que posiblemente haya efectos nocivos con respecto al wifi, con respecto sobre todo al móvil.
baja calidad te afecta, básicamente. El tener el móvil contigo pegado a ti te afecta. Y por la noche también. Entonces, creo que es de lógica, ¿no? Si hay un dispositivo que está todo el rato conectado a lo que sea, aunque las ondas o las señales sean no ionizantes, que no tienen la capacidad de cambiarte las células, pero, por ejemplo, un altavoz tampoco es ionizante, pero si te lo pones con música al lado de tu cama para intentar dormir, no vas a poder dormirte si te pones música rock, seguramente. A no ser que estés muy, muy cansado, pero creo que no es lo ideal para dormirte. Y son ondas de audio, donde en muchas ocasiones no vas a poder dormirte, independientemente de que sean ionizantes o no. Bueno, pues con el Wi-Fi creo que efectivamente hay estudios que demuestran esto. Pero el rigor científico creo que no está tan demostrado. Te dejo el enlace, busca El Otro Éxito en Spotify, tienes estudios científicos también, he visto en el episodio de Pau Ninja. Está bien, por una parte, creo que protegernos, por otra parte tampoco meter miedo, conspiraciones, etcétera, porque realmente el tema de meter miedo con un único estudio, cuando hay otros estudios que dicen lo contrario, obviamente se ganan muchos oyentes, se gana audiencia, metiendo miedo, lo sabe el gobierno, lo saben los medios, meter miedo hace que la gente esté enganchada y ganar oyentes implica ganar más dinero y al final pues creamos una sociedad con mucho miedo y más manipulable. Por tanto, creo que este tema hay que tratarlo con cuidado. No obstante, creo que es muy interesante y una de las recomendaciones que yo hago siempre es que tu móvil, cuando vayas a dormir, lo dejes fuera de tu habitación. Yo duermo muchísimo mejor, de hecho últimamente estoy durmiendo muy bien, también es que estoy haciendo más deporte de lo normal, pero creo que es muy muy potente el dejar tu móvil fuera de la habitación para dormir y en modo vuelo para dormir mucho más tranquilo. Es un proceso, yo tardé 2-3 días en acostumbrarme, de hecho me levanté porque yo normalmente apuntaba todas las ideas en el móvil cuando estaba en la cama, eso hacía que luego me sintiera más cansado, etcétera. Decidí dejar el móvil en el salón, si tenía que poner una alarma la ponía, pero ya sabes que me levanto sin alarma y creo que te puede ayudar enormemente como me está ayudando a mí, además del tema de las ondas, de lo que quieras, pero sobre todo más por un tema mental, de tener el móvil al lado, de cogerlo al final, de la luz de la pantalla, del ponerte y a revisar lo que sea con una mala postura, etcétera. Y ya también el tema de tener en mente que está el móvil encendido, que está ahí, que tu cerebro va a estar pensando en ello, porque es un dispositivo que genera alta adicción. Por tanto, el saber separarnos, por lo menos por la noche, creo que es algo muy, muy positivo. Así que pruébalo también y échale un ojo a estos episodios de los podcasts. He grabado episodios del podcast Productividad Máxima, uno sobre cómo dormirte más rápido y otro sobre cómo ser más productivo trabajando desde casa, que ha tenido muchísimo éxito. Cuando se publicó, no sé si lo ha lanzado alguna plataforma, lo ha promocionado alguien, pero se ha escuchado bastante más de la media, unas 1000 y pico escuchas ese primer día, más o menos. También he comentado a la gente de Idealista, que es una plataforma para buscar casa, para alquilar casa, o comprar terrenos, que pusieron un filtro de vacaciones, para casas de vacaciones o para casas de todo el año. Sobre todo porque si alguien está buscando casas para todo el año en una zona donde hay muchas vacaciones, donde la gente va de vacaciones, donde se alquilan casas durante el verano, es complicado. Me lo pongo como mi caso y creo que mucha gente también puede tener ese problema. Buscar una casa de alquiler en Conil, en Chiclana, en Cádiz, en el sur de España o en cualquier zona de costa y que tienes que ir viendo, ver los precios y te dicen que solo se alquila hasta junio y tienes que ir descartando anuncio por anuncio porque no hay un filtro que te diga que esto se alquila todo el año o no se alquila durante todo el año, lo cual haría que me ahorrara muchísimo tiempo. Y el otro día conocí a una chica que trabaja en Idealista y se lo comenté. De hecho también mandé un par de emails comentando que si podrían añadir esta funcionalidad que creo que resultaría muy interesante, por lo menos para mí, y seguramente si yo tengo este problema mucha más gente le podría ayudar. Así que bueno, aquí te invito a que si ves algún problema, algo que puedas mejorar, tanto en mis cursos, mis podcasts, como en cualquier plataforma, que lo comentes, porque a mucha gente se le puede pasar esto porque es su día a día y no se dan cuenta. He quitado posts polémicos de Instagram. El otro día, he subido algunos posts polémicos, de alimentación o de psicología. De hecho, hay uno de alimentación que decía que ha sido criticado y yo no pensaba que fuera criticado, porque decía
qué son alimentos buenos, cuáles son malos. Ponía la Coca-Cola, refrescos, bollería como malos y alimentación saludable, natural, carne, pescado, fruta, verduras como alimentos buenos. Bueno, pues hay gente, incluso un nutricionista, me ha dicho que es una locura, que me he inventado eso, cuando me he basado en evidencia científica y he dejado los enlaces de todos los estudios científicos y de hecho de la Organización Mundial de la Salud, que también lo comenta. Aunque algunas cosas no son exactamente las recomendaciones, muchas sí, porque las recomendaciones son tantos de azúcar que son una locura, pero bueno. Y por otra parte, estaba buscando un vídeo que hice sobre páginas web que hay sobre alimentación saludable en las que son fundaciones en las que hay detrás grandes empresas. En concreto, hay una que se llama eufic.org. Te dejo un vídeo en las notas del episodio hablando sobre Coca-Cola, Pepsi, Mars, Nestlé, Unilever, que están detrás de esta página en concreto y seguramente de muchas otras para suavizar distintos estudios científicos, para tocar solo o comentar solo lo que les interesa. Como esto, el café es bueno, o el café previene cánceres o te hace ser más longevo y vivir más tiempo. Pero si te dicen que a lo mejor parece que previene ciertos cánceres y hay otros 2 cánceres que parece que son que es el café viene mal para ello, no lo dicen. Entonces, de nuevo, esto es evitar cierta información bajo ciertos intereses. De hecho, aquí pone en la página web esta cofinanciado por la Unión Europea. Sin embargo, los puntos de vista y las opiniones expresadas son únicamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea ni los de la Agencia Ejecutiva Europea en los ámbitos de la salud y digital. Ni la Unión Europea ni la agencia se hacen responsables de ellas. Lo han financiado, obviamente es una página web que cada uno opina lo que sea, y están creadas para eso, fundaciones donde seguramente aprovechan para no pagar tantos impuestos y aprovechan para que la gente encuentre esta información si busca sobre azúcar, sobre hidratos de carbono, etc. y solo decir o manipular la información para mostrar y que la gente acabe pensando solo lo que les interesa, como hacen muchos medios, a través de titulares, a través de los primeros párrafos, y luego al final te dicen ciertas cosas que dices, pero espérate, si antes me has dicho esto y ahora entonces no es tan así, donde la gente no acaba leyendo, no acaba comprendiendo o acabamos siendo manipulados. Y si nos fijamos, pues obviamente, si está Coca-Cola detrás, Pepsi, Mars, Nestlé, Unilever, detrás de una página sobre alimentación, no van a tirar piedras sobre su tejado, van a intentar manipular a la gente, manipular los datos para que al final creas que no es tan malo la Coca-Cola, que no es tan malo no sé qué, para que consumas mucho más sus productos. He mejorado el diseño de mis publicaciones de Instagram. En breve, los siguientes saldrá un diseño bastante optimizado, pero siguiendo los mismos patrones de colores y estilo. Pero he mejorado el diseño. Ya lo verás en próximas publicaciones. También he subido varios vídeos a mi canal de YouTube. Recuerda que tienes en borjagirón.com/YouTube o en youtube.com/borjagirón. Y por otra parte, ya para terminar, he creado newsletters, algunas un poquito más rápidamente, más directas al grano, con algunas conclusiones, aprendizajes más rápidos para que sean pues más fácilmente consumibles. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por estar al otro lado, por escuchar el podcast, por recomendarlo. Espero que te haya ayudado, que haya sacado alguna idea y recuerda comentar en el grupo privado de Telegram desde borjagirón.com/Telegram. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda apuntarte a todos mis cursos de marketing digital completamente gratis desde triunfacontublog.com y más enlaces, descuentos, herramientas, vídeos, etcétera en las notas del episodio. Patrocinadores, recursos como por ejemplo Audible o Audible, borjagirón.com/Audible, donde puedes escuchar mi libro El Otro Éxito y muchos otros, miles de audiolibros gratis con la prueba gratuita de Audible desde borjagirón.com/Audible, mi libro El Otro Éxito, y prueba Canva Pro, 45 días gratis desde borjagirón.com/Canva. Y el mejor hosting, si estás pensando en crear una web, un blog, un e-commerce con WordPress, al mejor precio, el mejor soporte y donde tengo yo mis 40 páginas web y dominios en borjagirón.com/hostinger. Herramientas como SEMrush, Sendinblue, Email Marketing, Benchmark Email, etc. También las notas con accesos
y tienes cursos de muchas de ellas en triunfacontublog.com. Un fuerte abrazo, nos despedimos. Recuerda decirme qué te parecen las canciones, estas 2 sintonías que pongo en todos mis podcasts, para seguir dejándolas o para decidir quitarlas. Un fuerte abrazo, hasta pronto.